My fellow South Africans, I feel it is time for me to tell you the facts as they really are. 1. Bananas are marsupials. 2. Cars run on gravy. 3. Salmon live in trees and eat pencils. 4. Reform in South Africa is on the way. El racismo es malo, el revanchismo también. La división de la sociedad no es beneficiosa para nadie y es bueno dejar las cosas atrás ya que el hubiese no existe, nunca existió y solo hay que concentrarnos en el presente. Hola a todos, aquí Lucio al habla con este video sobre un tema que me pareció muy peculiar. Sudáfrica es quizá uno de los países más vistosos del mundo, ya sea por tener junto con Nigeria, Egipto, Botsuana, Túnez y Argelia una buena industria si lo comparamos con el resto de África. Independientemente de los problemas que pueda tener, puede tener un buen futuro, y recalco en el puede, ya que, como todo país, tiene sus desafíos. Ya que hablé de esto, he visto a un montón de fulanos nostálgicos de la época de la Sudáfrica del apartheid, diciendo que a pesar de las sanciones internacionales lograron salir adelante, o al menos en apariencia. Dicen que si el apartheid no hubiese caído, Sudáfrica sería el mejor país del mundo, o por lo menos un país como Nueva Zelanda. Ya saben, estupideces y cosas sacadas de contexto para poder justificar su racismo, o en el caso de los latinos, su sumisión ante los supremacistas blancos. Por esas mismas cosas en este video vamos a analizar lo que fue realmente el apartheid, para así poder callarle la boca a un montón de idiotas que no saben ni de lo que hablan. Pero antes de seguir viendo este video, quiero que le den un vistazo a estos dos de aquí en donde se explica la mentalidad de los colonizadores británicos y neerlandeses, y este otro en donde se desmienten muchos mitos del pensamiento panafricanista, pues estos temas son muy importantes para poder ver el video. También quiero recalcar que este video está inspirado en un video de TED en inglés, solo que yo agregué algunos datos más. Aparte, este video ha sido influenciado por los vídeos que hizo Yoko el Gato con respecto a su opinión sobre la romantización que tienen los latinoamericanos hacia otros países. Ahora comencemos con esto de una vez. La colonización europea del territorio sudafricano tal como lo conocemos comenzó en el siglo XVII, con la llegada de los neerlandeses y los hugotones franceses. Esto llevó a conflictos con las poblaciones indígenas y sentó las bases para la futura segregación racial. Aunque cabe aclarar que algunos nacionalistas afrikáneres del siglo pasado tenían razón con que muchas partes de Sudáfrica y Namibia estaban deshabitadas ya que no había presencia de otros nativos como los zulúes y xhosas, y que no fueron tan racistas pues se mestizaron con algunos nativos, les voy a decir algo con respecto a esas dos afirmaciones. La primera es que sí, habían zonas que no habían sido pobladas por los negros antes de la llegada de los blancos, pero esa no es una justificación para tratar a los nativos como basura hasta finales del siglo XX. En segundo lugar, también trataron como basura a los mulatos, a pesar de estar relacionados con ellos y hablar el afrikaans. Los británicos también hicieron eso con los mulatos de la actual provincia de KwaZulu-Natal. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, se promulgaron leyes que segregaban a la población en función de la raza. Por ejemplo, la Ley de Áreas Urbanas de 1923 restringió el acceso de los africanos a las áreas urbanas, mientras que los blancos en general y los afrikáneres y anglosajones en particular oprimieron a la población negra, y a mí se me hace curioso que los afrikáneres y los británicos hiciesen las paces tan rápidamente a pesar de que los últimos quisieron exterminar a los primeros en campos de concentración boeres. Otro elemento que se destacó por ser visto como sinónimo del apartheid es la bandera de Sudáfrica de aquel entonces. Durante el apartheid y un poco antes, ese país utilizó como emblema nacional el Prinsenflag o bandera del príncipe, un símbolo de la cultura neerlandesa usado como emblema de los Países Bajos y de la diáspora neerlandesa en otras partes del mundo y dejó huella en lugares como Nueva York, pero en el caso de Sudáfrica se usó debido al nacionalismo afrikáner y se incluyó a la Union Jack al lado de las banderas del Estado Libre de Orange y la República de Transvaal para poder identificar a los sudafricanos como súbditos de la corona británica. Esta bandera era llamada la Orange, White and Blue o anaranjada, blanca y azul en afrikaans, y actualmente tiene el nombre de Die Ou Blauw, que en afrikaans significa la vieja bandera. Esta bandera es tachada como racista, pues hasta mediados de los 90 solo se tenía en cuenta a la población blanca de Sudáfrica como los únicos y auténticos sudafricanos. Ya viendo las cosas más básicas, comencemos con desmentir a esos racistas imbéciles.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Sudáfrica experimentó un boom económico considerable, debido a la creciente mano de obra en todos los sectores del país, lo cual garantizó la mejora de los estándares de vida de la población. La victoria del Partido Nacional en 1948 por Daniel François Malan garantizó a los sudafricanos blancos una buena posición. Los ciudadanos sudafricanos tuvieron acceso a empleos muy bien pagados, lo cual les permitió comprar tierras bastante favorables, pudiendo establecer empresas. Los servicios estatales eran de primer nivel, con unos índices en el campo de la educación considerablemente altos, seguridad garantizada por una fuerza policial eficiente, haciendo que los crímenes fuesen bajos en comparación a otros países africanos y de la Commonwealth. Y no solo eso, muchas áreas recreativas eran bastante limpias y se podía respirar el orden y la tranquilidad en el aire. Un gran país donde vivir, ¿cierto? La verdad no. Este es uno de los argumentos que usan los supremacistas blancos y los latinoamericanos como esquizo para defender este tipo de sociedades, y eso se debe a que ese estilo de vida era reservado únicamente para la gente blanca, incluso si esta no era de origen africano o anglosajón. Los negros, por otro lado, tenían un estilo de vida peor que el que tiene una persona de un asentamiento humano de mi país, Perú, o de una favela en Brasil en la actualidad. Apenas tenían agua potable y electricidad, con una salubridad hasta el suelo, educación precaria y sus salarios eran muy bajos. La peor parte de todo es que existía el presupuesto para mejorar la calidad de vida de los negros, pero por el racismo de aquella época se les negó la oportunidad de prosperar, lo que con el paso de las décadas convirtió a Sudáfrica en un país inestable, pues la época del apartheid también significó el nacimiento de diferentes mafias que se aprovecharían de la población sudafricana hasta el día de hoy. Otros grupos discriminados fueron los descendientes de inmigrantes de la India y Pakistán, los de origen malayo e indonesio, y los mulatos, también llamados colores. La policía sudafricana era conocida por ser implacable y por sus métodos de tortura eran muy temidos hasta por la comunidad internacional. El régimen fue responsable de numerosos asesinatos y desapariciones de activistas anti-apartheid y opositores políticos. Un buen ejemplo de esto es lo que pasó con el activista y líder del grupo Conciencia Negra, Steve Biko. No solo eso, también recordemos las dos masacres que caracterizaron lo brutales y sanguinarios que eran los blancos sudafricanos que apoyaron al Partido Nacional. La primera de todas fue la masacre de Sharpeville en 1960, en donde los negros protestaban en contra de las leyes de pases, cobrándose la vida de 69 manifestantes desarmados, y la de Soweto ocurrida 16 años después, en donde la policía sudafricana mató a unos estudiantes negros que protestaban contra la imposición del idioma africano sobre otros idiomas como el inglés, francés, zulú y xhosa. Todo eso se lo debemos a la Ley de Áreas de Grupo y la Ley de Población, ambas instauradas en 1950. Miren ese desarrollo social que cualquier país europeo envidiaría. Nótese el nivel de mi sarcasmo. Muchos supremacistas blancos se fueron a vivir a Sudáfrica debido a que gracias a la influencia británica, sus ideas serían más aceptadas, aparte de que el clima tropical y los recursos minerales también les llamaron la atención. Y por si se lo preguntaban, sí, Malan fue simpatizante de las fuerzas del Eje, aunque no fue un partidario incondicional, pero eso no importa ya que él junto con políticos como Hendrik Verwoerd se inspiraron en las políticas de Alemania y Japón para implementar sus leyes racistas en contra de otros grupos étnicos. Ahora no me faltará el idiota que me diga algo como: pero Sudáfrica era un país bastante seguro en comparación de cómo está ahora, y tras la caída del régimen se volvió un país inseguro. Eso demuestra que el apartheid era lo mejor del mundo. Para aquellos idiotas que dicen eso, les diré que lo que el apartheid no daba en cuenta lo que era Sudáfrica era solo las zonas en donde habitaban los blancos, y debido a su trato preferencial eran seguros y Pretoria solo contaba la seguridad de esos lugares. De hecho, los bantustanes y los townships eran considerados como países ajenos a Sudáfrica, y como se mencionó anteriormente, debido a las condiciones de vida paupérrimas, los crímenes estaban a la orden del día. Y ahora me responderán cosas como: entonces, ¿por qué no se disolvieron esas mafias con la caída del apartheid? Es por eso que ese sistema debe volver. Bueno, lo mismo podemos decir de la mafia italiana, la mafia irlandesa y la mafia japonesa, pues una organización criminal se va a negar a desaparecer una vez que vea cómo puede seguir sacando provecho de los inocentes.
Si no me falla la memoria, los supremacistas blancos decían que de no ser por las sanciones el régimen racista hubiese sido una potencia económica de élite, lo cual es estúpido por diferentes factores. El primero fue una economía dependiente de la extracción de recursos minerales, lo que la hacía vulnerable a los cambios en los precios de las materias primas y limitaba su capacidad para diversificar y desarrollar otras industrias, y eso se debía a la excesiva confianza en esta industria. El segundo fue el hecho de la gran mayoría negra al no tener una buena educación y por culpa de las restricciones económicas que imponía el régimen hicieron que Sudáfrica quedase atrás de muchos otros países al no contar con la suficiente mano de obra calificada para poder desarrollar el sector industrial. Otra razón era de que la infraestructura estatal en su mayoría era deficiente, pues al ser los negros la mayoría del país y tener que lidiar con esos problemas, hacía a Sudáfrica un competidor por debajo de las expectativas. Sin mencionar que el régimen tendría también que competir con potencias emergentes como Brasil, Nigeria, China y la India, que serían una gran barrera para ellos. Pero el Partido Nacional afirmó que durante los 60 Sudáfrica tuvo un buen crecimiento. Eso significa que el apartheid funciona. Ese es un tema complejo y controvertido. Aunque algunos atribuyeron el crecimiento económico al apartheid, esta afirmación es engañosa y simplista, y más parece parte de una propaganda del Partido Nacional. Los racistas argumentaron que el apartheid permitió a Sudáfrica aprovechar sus recursos naturales, particularmente el oro y los diamantes, y atraer inversión extranjera. También se afirmó que el régimen permitió al país mantener la estabilidad y el orden, lo que atraía a los inversores. Pero la verdadera razón del crecimiento económico es más compleja y se debe a varios factores, como la ya antes mencionada cantidad inmensa de recursos minerales o la inversión extranjera de la esfera anticomunista, que el régimen invirtió en algunas infraestructuras necesarias como carreteras, puertos y aeropuertos que facilitaron el comercio y la mano de obra barata por parte de la mayoría negra. El crecimiento económico solo le benefició a los blancos, y su desigualdad hizo que la sociedad sudafricana de aquel entonces sea algo parecido a lo que pasa con el sistema de castas de la India, pero mucho peor, ya que a diferencia de los indios, los negros no podían abandonar el país sin el permiso de las élites blancas, los cuales no querían renunciar a su mano de obra casi esclava tan fácilmente. Sé que sueno redundante, pero es necesario repetir lo mismo, pues los estúpidos abundan por el mundo. Me sorprende mucho cómo incluso latinoamericanos mestizos llegan a justificar este tipo de regímenes, aunque ellos no cumplan con las características que esos idiotas admiran en un cuerpo humano, ya que por si no le quedó claro a algunos ilusos, los sudafricanos blancos veían a los latinoamericanos como basura por no cumplir con su visión de la pureza racial. Políticos como el ya mencionado Hendrik Verwoerd se referían a los países latinoamericanos como subdesarrollados que no alcanzaron el nivel de Sudáfrica, y otros políticos como Pik Botha estaban en contra de entablar relaciones con nuestros países, así que lo siento por los latinos que admiran con devoción al apartheid. Estos racistas imbéciles se superan día a día. Pero bueno, solo un tonto y loco alaba a sus semejantes, y los miembros del Partido Nacional eran una bola de engreídos con complejo de superioridad. Yo creo que estos latinoamericanos sin dignidad podrían haber alcanzado el título de blancos honorarios si hubiesen cumplido con ciertos requisitos. El término blanco honorario era una categoría social y racial que se aplicaba a personas de ascendencia no blanca que, debido a su estatus económico, social o político, eran consideradas blancas honorarias y se les otorgaban algunos de los privilegios reservados para los blancos. Es decir, si Esquizo o Dumentio hubiesen querido tener esa credencial, deberían haber cumplido con los siguientes requisitos: tener un estatus considerable en lo que respecta a riqueza y estatus económico, ser considerados profesionales y personas con educación universitaria, tener conexiones políticas y sociales con la élite blanca, y en algunos casos, las personas con ascendencia mixta, es decir, con antepasados blancos y no blancos, y creo que ese sería el único requisito que esos dos imbéciles hubiesen cumplido a la perfección, aunque no estoy tan seguro con respecto a Esquizo. Tenían también algunas ventajas más en comparación a otros grupos étnicos, pero no eran vistos como blancos de verdad y fueron discriminados de todas maneras. Un ejemplo son los coreanos y japoneses que emigraron a Sudáfrica. Los racistas estaban tan desconectados de la realidad que se creían superiores a ellos a pesar que Japón y Corea del Sur estaban a años luz de desarrollo social y tecnológico en comparación con Sudáfrica.
El complejo de superioridad de los blancos sudafricanos era de nivel galáctico, y los japoneses y coreanos, junto con los chinos que vivían en Sudáfrica durante el apartheid, se quejaron de la política de segregación racial y discriminación, a pesar de ser considerados blancos honorarios por el gobierno sudafricano, ya que no evitó que muchos de ellos se sintieran ofendidos y discriminados por la política racista, ya sea en el ámbito laboral, donde recibieron acoso por no ser blancos, o en el ámbito educativo pues tenían que estudiar en lugares diferentes al no tener acceso a las mismas escuelas y universidades que los blancos, aparte de que a pesar de poseer el título de blancos honorarios, se les impedía ingresar a determinadas zonas, lo que generó un sentimiento de no pertenencia. Según los racistas, su herencia colonial neerlandesa y británica ya era un estatus de superioridad divina, incluso si estos países del lejano oriente ya los habían superado por mucho. Es como si un ciego se burlara de los demás por poder ver. Como muchos supondrán, no es solo que la comunidad internacional haya excluido a Sudáfrica, sino que estos mismos imbéciles querían excluirse a sí mismos para, entre comillas, proteger la identidad occidental, lo cual es gracioso ya que le dieron más razones a los demás, de no querer saber de ellos y de menospreciar el legado anglosajón y boer en el país africano. Y eso también los perjudicó en otros ámbitos como veremos a continuación, pero antes de eso, vean este video que habla con más profundidad del tema. Las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica estaban consideradas como uno de los organismos militares más poderosos de África. Recibió el apoyo de Estados Unidos, Francia, Bélgica, Reino Unido e Israel. Este último fue el que le dio asesoramiento a dicho país para poder crear armamento nuclear, y ya que lo mencionan, Israel también fue aislado del resto de la comunidad internacional, por lo que formó una alianza con Sudáfrica. Irónico también que unos sionistas apoyen a personas que tenían al ídolo sexual de Dumentio como su más grande inspiración, y sé que fueron por motivos pragmáticos, pero personas como Netanyahu tienen ideas que parecen sacadas del Minecraft, dando a entender la hipocresía de muchos políticos. En términos de capacidades militares, los países africanos que podrían haber estado cerca del nivel del ejército sudafricano y competir directamente con este fueron Egipto, Libia, Etiopía y Nigeria. Estos 4 países podían hacerle frente a Sudáfrica, ya sea por la cantidad de población, historia militar compleja o por ser potencias militares tradicionales del continente africano. Tengamos en cuenta también el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos apoyó a Sudáfrica durante el apartheid por las siguientes razones. La primera era que los gringos querían el control del Cabo de Buena Esperanza, que era un punto estratégico para la navegación internacional. Estados Unidos quería asegurarse de que el régimen del apartheid mantuviera el control del cabo y no lo permitiera caer en manos de los aliados de la Unión Soviética. La segunda era que Sudáfrica era un país rico en recursos naturales, como oro, diamantes y uranio. Estados Unidos quería quedarse con un trozo de ese pastel, y también aprovechar la industria de origen británico para poder consolidar su influencia en la región. El tercero fue que el gobierno estadounidense toleró a los racistas de Sudáfrica a cambio de combatir a las guerrillas y regímenes comunistas en África. Y la última razón fue porque ambos países tenían relaciones históricas desde el siglo XIX. Todo eso promovido por el lobby sudafricano en Washington D.C. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos en los años 80, adoptó una política de constructive engagement o compromiso constructivo con Sudáfrica, que implicaba mantener relaciones diplomáticas y económicas con el régimen mientras se presionaba para que reformara su política de apartheid, la cual fue imitada por países como Brasil, Japón y Suiza, pero esta medida fue ampliamente criticada por la comunidad internacional y por muchos ciudadanos estadounidenses, brasileños, japoneses y suizos, que veían que entablar relaciones con el régimen del apartheid le daba una mala imagen a sus países en el extranjero. Bueno, puede parecer que Sudáfrica era la hostia en el campo militar debido a estas ventajas, pero habían muchos detalles que hicieron de sus campañas militares en África fuesen un fracaso, siendo una de las principales la presencia cubana en la región. Sudáfrica y Cuba se enfrentaron en varias ocasiones durante las guerras en África, especialmente en Angola y Namibia durante las décadas de 1970 y 1980. Si bien Sudáfrica tenía muchas ventajas armamentísticas, presentaba las siguientes desventajas. La primera era que las fuerzas sudafricanas se centraron en tácticas convencionales, lo que les hizo vulnerables a las tácticas de guerrilla cubanas.
Cosa muy irónica, pues sus antepasados en las guerras anglo-boer utilizaban unas tácticas parecidas cuando se enfrentaron a los británicos. Y la segunda era que el complejo de superioridad de esos idiotas también los hizo subestimar a los cubanos, cosa que estos últimos aprovecharon en batallas como la de Casinga y la de Cuitocuanavale. Aparte que con o sin sanciones económicas, esos racistas se habrían aislado del resto del mundo, lo que les dificultaría tener el apoyo militar y económico de otros países. Mínimo los gringos habían derogado esas leyes contra la discriminación, aunque sea por pragmatismo. La combinación de estos factores hicieron que los soldados sudafricanos no estuviesen motivados de pelear en guerras en el extranjero. Por el contrario, los cubanos tuvieron experiencia militar desde antes, pues muchos de los veteranos de la rebelión en contra de Batista ayudaron en temas de logística a los guerrilleros comunistas en África con las tácticas de guerrilla, aparte de que los nuevos cubanos reclutas recibieron entrenamiento por parte de muchos militares del Pacto de Varsovia, lo que les permitió adaptarse rápidamente a las condiciones de la guerra en África. Y eso, sumado a que muchos se identificaban con los africanos de manera ideológica, pues según la visión de los cubanos, estos se rebelaban contra el imperialismo como ellos lo hicieron. Aquí no estoy defendiendo al comunismo, solo estoy explicando el cómo era el pensar de ese entonces. Muchos comentarios como el que estoy mostrando agradecían la hospitalidad del pueblo sudafricano en los días del apartheid. Claro, solo si eras blanco como ellos. El régimen iba a discriminar a los turistas de diferentes etnias por varias razones ideológicas y políticas, a pesar de las pérdidas económicas que eso podría generar en el sector turístico. La supremacía blanca y la segregación en contra de otras razas los haría discriminar a los latinoamericanos, negros, árabes y asiáticos para así mantener el control sobre las otras razas que eran oprimidas por el régimen. Durante las décadas en las que el régimen prohibió a otras etnias visitar el país, ocasionó que el sector turístico perdiese decenas de millones de dólares cada año, lo cual fue un disparo en el pie, más aún cuando Sudáfrica dependía de ese mismo sector. La Ley de Control de Movimiento de No Europeos de 1957, que exigía que los no blancos llevaran un pase o documento de identidad que les permitiera moverse por el país, y la Ley de Lugares Públicos de 1959 prohibía a los no blancos utilizar instalaciones públicas como hoteles, restaurantes y playas que estaban reservadas para los blancos, lo que habría dificultado a la gente no blanca visitar el país, y como no, habían protestas en contra del turismo de gente no blanca en diferentes hoteles de Ciudad del Cabo. Ahora díganme algo, ¿ustedes de verdad visitarían un país que los hubiese tratado como basura apoyándose en las instituciones del Estado? No, ¿verdad? ¿Por qué creen que nadie visita Corea del Norte? Personas como el que dejó ese comentario estúpido me recuerdan a los comunistas que van a Cuba, o sea, solo les muestran lo que la dictadura le ofrece al típico invitado y omite la opresión de los desprotegidos. Mucho se habla también del campo científico en la época del apartheid. Un ejemplo fue que realizaron el primer trasplante de corazón en 1967, en donde el cirujano sudafricano Christian Nicklin Barnard operó a Louis Bashkansky en el Hospital Groote Schuur ubicado en Ciudad del Cabo. Sudáfrica lo tenía todo para superar a otros países de la Commonwealth como Australia y Canadá, pero al limitar ese conocimiento a la minoría blanca afectó al país, pues la exclusión de intelectuales y científicos no blancos de las instituciones académicas y de investigación de Sudáfrica significó una pérdida significativa de talento y conocimiento para la sociedad civil, llevando al país austral a un aislamiento internacional en ese ámbito por su propia mano. Al creer que la civilización europea era la única que merecía todos los privilegios, también los llevó a menospreciar los avances de países como los ya antes mencionados Japón y Corea del Sur, pues para la mente de un supremacista blanco, esos dos países eran exóticos, pero nada más que eso, y no merecía la pena comprender sus avances, o eso era lo que decían los miembros del Partido Nacional, ya que en realidad no querían ser dependientes de ellos debido a que con el tiempo perderían su poder político y económico. Muchas personalidades famosas de ambos países manifestaban tener un asco tremendo por los sudafricanos blancos y querían ayudar a la población negra, como el arquitecto japonés Kenzo Tange y el empresario coreano Chung Il-Hyun. Eso último no es para menos, ya que se registraron una serie de ataques en contra de las comunidades japonesa y coreana que comprendieron desde el hurto hasta el asesinato, por supuesto, en complicidad de las autoridades. Aquí dejaré una lista de algunos incidentes.
Otro punto a tomar en cuenta es que muchos ingenieros, intelectuales y científicos negros sudafricanos se vieron obligados a abandonar el país en búsqueda de oportunidades y libertades que no tenían en su propio país. Estos se fueron a vivir a países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, mientras el régimen estaba perdiendo gente calificada que les habría ayudado a perfeccionar la industria que ya existían en Sudáfrica. Ni hablemos sobre los experimentos en seres humanos. Pocos saben que durante el régimen racista se realizaron experimentos que les permitiría seguir oprimiendo a la población negra, como el uso del gas mostaza u operaciones de esterilización. Aunque no solo los negros, indios y mulatos fueron víctimas del apartheid, sino que también se presentaron casos como el proyecto Aversión, del cual hablé más en profundidad en la última parte de este video, en donde se realizaron proyectos contra los homosexuales y bisexuales. Aparte, los centros de educación eran áreas de adoctrinamiento en donde a los niños blancos se les lavaba el cerebro para seguir con los ideales del régimen. Mucho se habla de la seguridad de Sudáfrica en la época del apartheid, en donde la gente podía vivir sin temor a la delincuencia. Bueno, otra cosa que debemos recordarle a los supremacistas blancos es que lo que contaban en ese entonces desde Pretoria como Sudáfrica era única y exclusivamente las áreas de población blanca. En los bantustanes todo era muy diferente. No es difícil imaginar que los Xhosas y los Zulúes han sido rivales históricos, y se enfrentaron en guerras como la Guerra de los Mosquitos, que comenzó en 1781 y que terminó en 1789, y la Guerra de los Xhosa, que comenzó en 1834 y que terminó en 1835, y digo esto pues en muchas ocasiones agrupaban a distintas etnias en los mismos bantustanes y eso llevaba muchas veces a la violencia. Muchos de estos grupos enfrascaron luchas de poder que llevaron a las fuerzas del orden del apartheid a apoyar a ciertos líderes que les resultasen sumisos para apoyar sus intereses. Algunos ejemplos de conflictos y guerras entre pandillas o facciones en los bantustanes fueron los siguientes. En Transkei, Kaiser Matansima se enfrentó a la oposición liderada por el Congreso Nacional Africano, o CNA. En Bokhutatsuana, Lucas Mangope se enfrentó a la oposición liderada por el Partido Democrático de Bokhutatsuana. Y en KwaZulu, Mangosuthu Buthelezi se enfrentó a la oposición liderada por el antes mencionado CNA. Por otro lado, Pretoria escondía debajo de la mesa muchos negocios ilegales. Estaba involucrado en el tráfico de armas, especialmente durante la Guerra de la Frontera de Sudáfrica, aparte de usar las armas adquiridas de países como Israel, Estados Unidos y Francia para reprimir a los negros. Otro negocio turbio era el tráfico de diamantes y oro, especialmente a través de la empresa De Beers, que era propiedad del gobierno sudafricano. Esta empresa controlaba la mayor parte de la producción de diamantes en Sudáfrica y utilizaba mano de obra barata y explotada para extraer los diamantes, tanto del mismo país como de otros países de África y Asia. También mencionaré a la Fraternidad, una organización criminal sudafricana cercana al régimen, que estaba involucrada en el tráfico de drogas. También muchos bancos sudafricanos estaban vinculados con mafias dedicadas al lavado de dinero. Todo eso sumó a que el régimen tuviese una mala imagen y se perdiese la confianza de la población sudafricana en las instituciones nacionales. Por supuesto, esto también ayudó al régimen a aplastar a la oposición. Aparte que después del apartheid no se hizo mucho por planificar algo que combata al crimen organizado o que modernice los townships, por desgracia. Veamos el campo de los medios de comunicación y difusión del entretenimiento. Cada supremacista blanco se queja de que los blancos sudafricanos no podían mostrarse frente al resto del mundo en el ámbito cultural, pero nadie critica el cómo ese régimen racista que tanto aman censuraba todo lo que, entre comillas, dañaba a los blancos. Primero vamos con los medios de entretenimiento asiáticos. Las películas de artes marciales de Hong Kong y Taiwán, que se consideraban demasiado violentas y no aptas para la audiencia blanca, fueron prohibidas, aparte de que a los sudafricanos blancos no les gustaba ver a los chinos en sus pantallas por considerarlos inferiores. Programas de televisión japoneses, como animes y dramas, fueron censurados y considerados inferiores a las animaciones y actuaciones occidentales. Y por último, películas coreanas, que se consideraban demasiado nacionalistas y antiblancas. No solo eso, también algunos cómics de tradición franco-belga como Asterix y las aventuras de Tintín fueron prohibidos por considerarse subversivos. Otras víctimas de la censura fueron películas como ¿Sabes quién viene a cenar?, Al maestro, Con cariño, y Fugitivos, por abordar temas como la integración racial y la justicia social.
Las cadenas de noticias internacionales tampoco se salvaron de la censura, ya que el régimen prohibió la transmisión de canales ligados a compañías como la BBC del Reino Unido, la CBS, la NBC y la ABC de los Estados Unidos y la RTL de Alemania, siendo prácticamente la SABC, o South African Broadcasting Corporation, lanzada en 1976, la única que era aceptada al estar controlada por el gobierno. También se prohibió escuchar a muchos cantantes como Stevie Wonder, Paul Simon, Bob Dylan y Peter Gabriel, y también grupos como The Special y Kerry y The Crusaders por cantar canciones que eran vistas como rebeldes por estar en desacuerdo con el régimen. Y por último, las últimas víctimas de la censura fueron los videojuegos japoneses. Durante el apartheid, franquicias como Street Fighter, Final Fantasy y Dragon Quest fueron prohibidas en Sudáfrica por considerarlas detestables por no ser videojuegos hechos en Occidente. Y ahora se preguntarán, ¿qué carajos veían los niños y adolescentes en esa época? Pues por lo que investigué me encontré con estos medios de entretenimiento infanto-juvenil de la época, que no solo tenían la idea de entretener entre muchas comillas, sino que servían como propaganda. Esta es la lista de cómics, programas de TV y revistas que fueron comercializadas en esos años, y que, después de la caída del apartheid, muchos de estos ejemplares aparentemente fueron destruidos o están desaparecidos, siendo esa la razón por la que no pude encontrar fotogramas, páginas o artículos sobre estos, solo los nombres. Estos medios de entretenimiento me recuerdan a ciertas animaciones de cierto país asiático. Bueno, tal vez sea mi imaginación. Yo sé que el rugby sudafricano siempre estuvo entre los mejores del mundo, lo mismo con el cricket. Pero independientemente de las sanciones, el régimen se hubiese negado a ser la sede de diferentes competiciones internacionales por la siguiente razón: por las protestas y disturbios de una gran mayoría de países que estaban indignados con el trato a la mayoría negra. De hecho, muchos deportistas mestizos y negros tuvieron que huir de Sudáfrica para poder competir en los deportes en los que se especializaban. El mejor ejemplo de esto fue el caso de D'Oliveira de 1968. Me explico. Basil D'Oliveira era un jugador de cricket destacado que había sido seleccionado para jugar en el equipo de Inglaterra. Sin embargo, cuando se anunció que el equipo de Inglaterra iba a realizar una gira por Sudáfrica, los sudafricanos se opusieron a la inclusión de D'Oliveira por ser de ascendencia india, lo que obligó a la selección inglesa a cancelar el tour. También se le prohibió a países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda llevar a jugadores no blancos a su país cuando se realizaron tours no oficiales al territorio sudafricano. Y hablando de los tours no oficiales, muchos de los jugadores que participaron en estos fueron suspendidos por organizaciones deportivas oficiales y no pudieron participar por varios años. De igual manera, Sudáfrica fue suspendida indefinidamente de asistir a toda competencia internacional. Bueno, el apartheid era atroz y gracias a eso, se inició una fuga de cerebros y talentos que venían de la comunidad negra. Aquí les dejo la lista. Como pudieron notar, incluso sin las sanciones, estos imbéciles se habrían aislado del resto del mundo por voluntad propia, ya que todos los demás se oponían a su visión retorcida, una visión basada en la supremacía blanca, que despreciaba los avances de otras culturas y que por razones ideológicas se sabotearon a sí mismo una y otra vez. Ahora se preguntarán lo siguiente: ¿acaso a los sudafricanos blancos les gustaba ser vistos como parias por el resto de la humanidad? Pues más o menos. O sea, los sudafricanos blancos fueron vistos como parias por el resto del mundo y el Afrikaans fue visto como un idioma asqueroso que no valía la pena en ser difundido por organismos internacionales, haciendo que su uso no fuese tan influyente, y también muchas celebridades de Sudáfrica se sintieron frustradas por ese motivo, pero irónicamente muchos de ellos nunca se opusieron activamente al apartheid o abogaron por la igualdad racial en el país. Todo eso se lo debemos al Partido Nacional. Supongo que dirán que todos los blancos sudafricanos eran el diablo, pero no, y ahora les daré unos ejemplos de cómo estos también fueron vitales para la lucha en contra de la segregación racial. A diferencia de lo que los supremacistas y revanchistas negros dicen, no todos los sudafricanos blancos estaban a favor del apartheid.
Breitenberg, apodado durante mucho tiempo como el único sudafricano agradable, fue un férreo opositor del régimen en la década de los 60, en donde comenzó a escribir sobre la injusticia y la opresión del régimen. Sus escritos fueron considerados subversivos por el gobierno sudafricano y fue perseguido por las autoridades, siendo arrestado en 1975 acusado de terrorismo por su supuesta participación en la lucha armada contra el apartheid, sentenciado a 9 años de prisión, y siendo liberado antes de tiempo en 1982. Durante su encarcelamiento escribió el libro de poemas llamado Die Eisterkie o La Vaca de Hierro, siendo traducido a diferentes idiomas de diferentes partes del mundo. También cabe aclarar que la esposa de Breitenberg, Yolande Villeman, que era una ciudadana francesa de origen vietnamita, fue despreciada por el apartheid por amenazar la supuesta pureza racial de los blancos. Todos esos factores hicieron que Breitenberg y su familia fuesen amenazados de muerte innumerables veces por simpatizantes del régimen y por agentes del servicio secreto sudafricano que operaban en el extranjero a espaldas del ojo público, sobre todo porque después de su liberación, Breitenberg se exilió en Francia y continuó escribiendo contra el apartheid. Por fortuna muchos reconocieron su trabajo, ganando premios como el Premio Príncipe Claus y el Premio Reina Sofía de Poesía. Es por eso y muchas otras cosas más que fue aclamado en Sudáfrica después del fin del apartheid y ha continuado siendo una figura influyente tanto dentro de su país como en Francia hasta su muerte el pasado 24 de noviembre del 2024. Donald Woods fue un periodista y activista sudafricano de ascendencia británica que se opuso al apartheid. Fue editor del periódico sudafricano Daily Dispatch, en el que publicó artículos críticos con el racismo, además de ser amigo y aliado del también antes mencionado Steve Biko, el líder del movimiento de conciencia negra. La relevancia de Woods ha sido muy importante en la lucha contra el régimen, debido a que después del asesinato de Steve Biko en 1977, Woods se convirtió en el objetivo de las autoridades sudafricanas y fue sometido a una vigilancia constante, siendo detenido y puesto bajo arresto domiciliario. Esto también afectó a sus hijos como el pequeño Dylan, quien fue víctima de un intento de envenenamiento con cianuro cuando tenía tan solo 5 años, y otro de los hijos de Woods, Duncan, fue secuestrado por agentes del servicio secreto y liberado a las pocas horas. Estas fueron las razones por las cuales Woods y su familia se vieron obligados a huir de Sudáfrica. Woods escapó hacia Lesoto con la ayuda de los opositores del apartheid, lo cual significó un golpe duro para el régimen, ya que Woods tenía pruebas de que Steve Biko murió asesinado por la policía sudafricana, y eso los desacreditó porque los altos mandos de Pretoria declararon que Biko murió por hacer una huelga de hambre en prisión. Al final Woods y su familia recibieron asilo político en Londres. La historia de Donald Woods fue llevada al cine en la película Grito de Libertad de 1987, dirigida por Richard Attenborough y protagonizada por Denzel Washington como Steve Biko y Kevin Kline como Donald Woods. Si les interesa saber más sobre este caso, en la descripción les dejo una reseña al libro de Asking for Trouble que dejaré en la descripción. Menciono a estos dos personajes porque no faltará el típico afrocentrista que saldrá a decir que todos los blancos sudafricanos eran iguales y que no movieron ni un dedo para ayudar a los oprimidos. Aquí empezaremos con algunas visiones alternativas de Sudáfrica, para así poder desacreditar aún más a los defensores de la segregación racial, ya que incluso si se trata de especulaciones, estos escenarios hubiesen sido más beneficiosos. Jan Smuts fue un militar, estadista y héroe de guerra sudafricano, miembro del Partido Unido, rival del Partido Nacional. La victoria de Smuts sobre Malan hubiese marcado una historia diferente para Sudáfrica, ya que a diferencia de la política segregacionista del apartheid, Smuts habría implementado reformas que hubiesen beneficiado a todos los grupos étnicos del país. Estas son las razones. Smuts se oponía al apartheid y probablemente hubiese continuado con la política de segregación racial más moderada que existía antes. Con el tiempo la segregación se habría abolido por completo y se cree que para finales de los 50 blancos y negros hubiesen tenido los mismos derechos. Smuts era un defensor de los derechos de los no blancos y podría haber implementado reformas para mejorar su situación.
Esto podría haber incluido el derecho al voto, la igualdad de oportunidades en la educación y el empleo, y la eliminación de las leyes discriminatorias, lo cual hubiese hecho que Sudáfrica tuviese un desarrollo tecnológico y social equiparable al de otras antiguas colonias del Reino Unido como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Smuts era un estadista respetado en la comunidad internacional y podría haber mantenido relaciones más estrechas con otros países, incluyendo a los aliados de la Segunda Guerra Mundial, y así los sudafricanos hubiesen evitado el estatus de Estado paria con el que fueron etiquetados por décadas. Smuts podría haber implementado políticas económicas más inclusivas y equitativas, lo que podría haber beneficiado a todos los sectores de la población, no solo a la minoría blanca. De haber pasado eso no veríamos la pobreza extrema de los actuales townships. Y por último, la implementación del apartheid llevó a décadas de violencia y conflicto en Sudáfrica. Si Smuts hubiese ganado, es posible que se hubiese evitado todo indicio de violencia, o por lo menos se habría minimizado considerablemente. Todo es una especulación, por supuesto, pues creo que Smuts habría tenido que enfrentar a las milicias simpatizantes del Partido Nacional que podrían haber creado un panorama que hubiese llevado a una guerra civil, en la cual la Commonwealth hubiese intervenido, aunque de todas maneras estas milicias habrían sido neutralizadas al intentar un golpe de Estado en contra de un gobierno legítimo. Antes de avanzar con las siguientes partes del vídeo, recordemos por qué el régimen racista tardó tanto en caer. Los factores internos fueron los siguientes. El Partido Nacional controlaba la economía y las fuerzas armadas del país, lo que le dio una gran capacidad para reprimir la oposición. El gobierno del apartheid creó una serie de leyes y políticas que institucionalizaron la segregación racial y la discriminación contra todos los que no eran blancos. Y los racistas promovieron una ideología de superioridad blanca a través de la educación, lo que los hizo perpetuarse en el poder al tener a prácticamente toda la población blanca a su favor. Factores externos por otra parte fueron estos. Durante la Guerra Fría, algunos países occidentales, como Estados Unidos y Reino Unido, apoyaron al gobierno del apartheid debido a su oposición al comunismo, es decir, los apoyaron por mero pragmatismo. Las empresas multinacionales invirtieron en Sudáfrica, lo que ayudó a mantener la economía del país y permitió al gobierno del apartheid mantener su poder. Aunque paulatinamente este apoyo fue disminuyendo debido a que las empresas no querían recibir el rechazo de posibles futuros clientes. También hubo una falta de presión internacional, ya que hasta la década de 1980, no hubo suficiente presión internacional para obligar al gobierno del apartheid a dimitir. Estados Unidos y la OTAN cambiaron de opinión cuando la Guerra Fría llegaba a su fin. Su tolerancia a las políticas de Sudáfrica tomaron un giro de 180 grados y empezaron a presionar a Pretoria para abolir sus políticas racistas. Al ser el apartheid tan represivo, ocasionó que los protestantes que actuaban de manera pacífica se radicalizaran. Los dos mejores ejemplos de esto fueron dos acontecimientos que llamaron la atención de los medios a nivel internacional. El primero fue el asesinato de Hendrik Verwoerd, quien ejercía el cargo de primer ministro de Sudáfrica en 1966 a manos de Demetrio Tsavendas. Fue un reflejo de qué tan cabreada estaban las comunidades no blancas del país en contra del sistema. Demetrio Tsavendas fue un inmigrante mozambiqueño y mulato de ascendencia griega cuya familia fue afectada por el régimen. Después del asesinato de Verwoerd, Tsavendas fue declarado incapaz de ser juzgado debido a su supuesta esquizofrenia, pero la verdad fue que fingió padecer dicha enfermedad para evitar la pena de muerte, pasando unos 23 años en prisión para después ser trasladado a un hospital psiquiátrico, muriendo en el año 1999. Y el segundo acontecimiento fue la fundación de Umkhonto we Sizwe, abreviado como el MK y traducido del Zulu y Xhosa como Lanza de la Nación, fue el ala militar del Congreso Nacional Africano durante la lucha contra el apartheid. El objetivo del MK fue acabar con el régimen racista, sin embargo cometió muchos crímenes contra la humanidad, de los cuales los peores desde mi punto de vista son estos de aquí. Yo sé que estos crímenes son despreciables y que a la larga hubiesen desilusionado a los opositores del apartheid, pero deben entender que los monstruos son los únicos en crear a sus semejantes. Del odio solo nace más odio. Y ahora, visto los detonantes de una posible guerra civil en la Sudáfrica racista, podemos seguir especulando sobre las consecuencias de un evento así.
Ya se veía la posibilidad de intervenir militarmente en el país en caso de que Pretoria no quisiese abandonar la política del apartheid, y esta hubiese sido más exitosa de lo que creen, ya que Sudáfrica, a diferencia de cualquier otro estado paria como Cuba o Corea del Norte, perdió su utilidad, ya que al perder importantes enfrentamientos contra guerrillas como el MPLA y la SWAPO hizo que ese país fuese excluido aún más de lo que ya estaba. Si bien el lobby sudafricano en Washington tenía mucha influencia, nada hubiese evitado que se tomaran medidas extremas para acabar con el régimen. Washington no hubiese dejado que países como Nicaragua, Corea del Norte o Cuba interfiriesen, pero quitándolos a ellos, habían otros países que podrían haber intervenido militarmente. Más en específico, estos países fueron Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Egipto, la India, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Tanzania, Suecia, Noruega, Grecia, Indonesia y Pakistán. Dudo mucho que Sudáfrica hubiese podido lidiar con una coalición de países que los superaban por mucho en tecnología y número de combatientes. Esto se apoya en que algunos líderes políticos, como el presidente de Tanzania, Julius Nyerere, y el presidente de Zambia, Kenneth Kaunda, hablaron sobre la posibilidad de crear un frente de liberación para luchar contra el régimen del apartheid y proteger a la población negra de Sudáfrica. Ya se hablaba de un plan para evacuar a la mayor cantidad de negros posible de Sudáfrica si el apartheid no caía. El más famoso de todos fue la Organización de la Unidad Africana de la década de 1980, que era evacuarlos a otros países africanos o países pertenecientes a la Commonwealth para poder salvar sus vidas. Otras ideas fueron crear un estado tampón para albergar a los sudafricanos negros, y también otros países como Tanzania y Zambia ofrecieron asilo a los refugiados sudafricanos negros. Esto último generó una gran polémica en su momento, ya que habían argumentos a favor y en contra de que evacuar a los negros de Sudáfrica hubiese sido perjudicial o beneficioso, si es que en eso último nos ponemos algo cínicos. El principal argumento a favor de que expulsar o evacuar a los negros iba a perjudicar a Sudáfrica era el siguiente. Los negros sudafricanos constituían la mayor parte de la fuerza laboral en el país, especialmente en sectores como la minería, la agricultura y la construcción. Su evacuación habría dejado un vacío significativo en la mano de obra, lo que habría afectado negativamente la producción y la economía. El gobierno sudafricano habría tenido que invertir significativamente en la contratación y el entrenamiento de nuevos trabajadores para reemplazar a los que se habían ido. Esto habría sido un costo económico significativo. La evacuación habría afectado negativamente a varias industrias, como la minería, la agricultura y la manufactura, que dependían en gran medida de la mano de obra negra. Ahora, el principal argumento de que la expulsión o evacuación de los negros hubiese sido beneficiosa fue el siguiente. El sistema de apartheid era inherentemente ineficiente y costoso de mantener. La evacuación habría eliminado la necesidad de mantener un sistema de segregación racial y represión. La evacuación habría permitido al gobierno sudafricano invertir en educación y capacitación para los blancos y otros grupos que quedaban en el país, lo que habría mejorado la productividad y la competitividad. La evacuación habría creado nuevas oportunidades económicas para los blancos y otros grupos que quedaban en el país, ya que habrían tenido acceso a nuevos mercados y recursos. Puta madre, eso último hubiese sido lo mejor, ya que de esa manera los blancos hubiesen convertido a Sudáfrica en una potencia mundial superior a los Estados Unidos. Miren, ese argumento en la cabeza del típico niñato Edley o de un imbécil sonaría bonita, pero hay detalles. La comunidad internacional ya había condenado el sistema de apartheid en Sudáfrica. La evacuación forzada de la población negra habría sido vista como un crimen contra la humanidad y habría generado una condena aún más fuerte. Es probable que las Naciones Unidas y otros países hubiesen impuesto sanciones económicas significativas a Sudáfrica, lo que habría afectado negativamente su economía y el país habría sido aislado diplomáticamente, lo que habría significado la pérdida de relaciones con otros países y la expulsión de organizaciones internacionales. Y todo eso habría perjudicado aún más el área turística, armamentística, deportiva y cultural. Ahora vamos a lo feo. En la década de los 80 el país africano experimentó altos índices de violencia. Se reportaron ataques en contra de la policía sudafricana y las fuerzas de defensa de Sudáfrica. Si líderes como Nelson Mandela o Desmond Tutu hubiesen sido asesinados habría desencadenado un punto sin retorno equiparable a otros movimientos similares a lo largo de la historia.
La expulsión de los haitianos de la República Dominicana después de la independencia de este último país en 1844 fue un proceso complejo y marcado por la violencia. La independencia dominicana se logró después de una larga lucha contra la ocupación haitiana, que había durado desde 1822. La ocupación haitiana había impuesto políticas que favorecían a los haitianos en detrimento de los dominicanos, lo que generó tensiones y conflictos entre ambos grupos. Después de la independencia, muchos dominicanos buscaron expulsar a los haitianos del país, lo que hizo que este proceso también estuviese marcado por la violencia y la discriminación contra la población haitiana, que fue vista como una amenaza para la identidad y la soberanía dominicana. Después de la Primera Guerra Balcánica y la Primera Guerra Mundial, muchos turcos fueron expulsados violentamente por las naciones que se independizaron del Imperio Otomano. Y no es para menos, ya que los serbios, armenios, griegos, búlgaros y rumanos fueron víctimas de un genocidio por parte de los nacionalistas turcos. De hecho, se cree que después de la independencia de Grecia alrededor de 500.000 de turcos fueron expulsados. La expulsión de los alemanes tras la caída del pintor austríaco desencadenó un resentimiento hacia Alemania y sus descendientes en la Europa del Este, en particular en Polonia, Checoslovaquia, Transilvania y Yugoslavia expulsaron a los alemanes de diferentes regiones como los Sudetes, y todo eso fue marcado con olas de violencia y crímenes de lesa humanidad. Después de la rendición de Japón, los habitantes de la India, el sudeste asiático, Manchuria y Corea expulsaron a los japoneses de manera violenta debido a los crímenes de guerra que su país cometió. El caso que llamó más la atención fue el de Corea, pues la ira hacia los nipones hizo que se expulsara de ese territorio a unas 800.000 personas de manera violenta. Los miembros de la comunidad jiquiaguesa, como se le conocía a esta misma comunidad japonesa, quisieron reclamar su lugar en Corea y Manchuria, cosa que se les fue negada. Los Pienoa eran los descendientes de los colonos franceses en Argelia, y estos en su mayoría trataban a los árabes y bereberes de una forma paternalista y despectiva, e incluso muchos de estos mismos Pienoa se beneficiaron del abuso del imperio colonial francés que oprimía a la población argelina nativa. Se estima que alrededor de 1 millón de personas, en su mayoría Pienoa, fueron evacuados de Argelia después de la independencia del país en 1962. La mayoría de ellos se instalaron en Francia, mientras que otros eligieron establecerse en países como Canadá, Israel, Argentina o España. En el caso de España, la provincia de Alicante se convirtió en uno de los principales destinos de los Pienoa, con alrededor de 30.000 personas estableciéndose en la zona. Después de la Guerra de Independencia de Zimbabue de 1980, los blancos fueron expulsados debido a la segregación racial que ellos mismos establecieron, aunque esta no fue tan radical como en Sudáfrica. Muchos de estos blancos rhodesianos huyeron a la misma Sudáfrica, pero también huyeron hacia Botsuana, Reino Unido e Irlanda, dejando a la deriva a ese país y en manos de los comunistas. Lo que tenían en común estos 6 grupos era que, al igual que los blancos sudafricanos, eran una minoría que oprimía a una mayoría y eso les jugó en contra, y considerando de que los grupos contra el apartheid tenían un gran apoyo internacional, haría de la situación de los blancos bastante jodida. Los afrikáneres, anglosajones y por supuesto, también los judíos blancos, que eran los grupos dominantes en Sudáfrica durante el apartheid, hubiesen enfrentado varias desventajas en una guerra civil contra la mayoría negra y otros grupos opositores al apartheid. Algunas de las razones por las que hubiesen perdido son estas. La primera es que los afrikáneres, anglosajones y judíos blancos eran una minoría en comparación con la gran mayoría negra. Esto significaba que, en una guerra civil, hubiesen enfrentado una oposición numéricamente superior. Sería algo así como 11 personas contra una. La segunda hubiese sido la falta de apoyo internacional de muchos países, pues habían impuesto sanciones económicas y políticas a Sudáfrica debido al apartheid. Esto hubiese limitado la capacidad de los blancos para obtener apoyo militar y económico externo. Es decir, sería Rhodesia 2.0 más o menos. La tercera razón fue que dentro de la comunidad blanca, había divisiones entre los afrikáneres, los anglosajones y los judíos blancos, lo que podría haber debilitado su capacidad para presentar una oposición unida frente a una revolución. La cuarta era que el régimen del apartheid carecía de legitimidad moral y política, lo que hubiese dificultado la movilización de apoyo popular y la justificación de su causa. Porque vamos, ¿qué iban a decir? Por favor, ayúdenos.
Nosotros los blancos solo estábamos oprimiendo a los negros para garantizar nuestros privilegios y por andar jodiendo nos van a dar una cucharada de nuestra propia medicina. Ayúdenos por favor a mantener nuestras políticas racistas. En serio, pobres idiotas. La quinta razón que se había previsto era la respuesta de las Fuerzas Armadas del régimen. Aunque las fuerzas de defensa de Sudáfrica estaban bien entrenadas y equipadas, es probable que hubiesen enfrentado muchas dificultades para mantener el control sobre un país con una población tan grande y diversa, ya que estaban solos en el mundo. En cuanto a la población negra, pues si bien había diferencias ideológicas entre los líderes de la oposición, tendrían como único objetivo, al menos en un principio, el de derribar al régimen y lo más probable es que hayan tenido ayuda de los cubanos, las SWAPO y los libios, y eso hubiese puesto a los blancos en desventaja. Y la última razón era que la guerra civil hubiese tenido un impacto devastador en la economía sudafricana, lo que hubiese debilitado aún más la posición de los afrikáneres, anglosajones y judíos blancos. Si ustedes ya creían que los asesinatos a granjeros blancos o que agredieran a gente blanca angloparlante a las afueras de Ciudad del Cabo era grave, pues yo les demostré que pudo ser peor. Muchos líderes de la oposición habían discutido qué hacer con los blancos, y muchos abogaban por la expulsión total de ellos, aunque dentro de la oposición eso era controversial y tachado de extremista. Los destinos de los tres grupos blancos eran los siguientes. Los afrikáneres hubiesen sido expulsados hacia los Países Bajos, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Alemania por sus lazos históricos. Los anglosajones hubiesen sido expulsados hacia Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda y Reino Unido. Y los judíos blancos hubiesen sido expulsados hacia Israel y Estados Unidos. Ahora veamos los argumentos a favor y en contra de cómo la evacuación de los blancos habría perjudicado a Sudáfrica. El principal argumento a favor de que la expulsión de los blancos hubiese sido perjudicial fue que los blancos sudafricanos habían acumulado experiencia y habilidades en varios sectores, como la agricultura, la minería y la industria. Su partida habría dejado un vacío significativo en la fuerza laboral, y esto hizo que con el paso de los años pasasen a convertirse en propietarios de empresas, tierras y activos, que habrían sido abandonados o vendidos a bajo precio. Esto habría afectado negativamente la economía del país. Pero aún hay más. Los blancos sudafricanos habían desarrollado conocimientos y experiencia en varias áreas, como la agricultura, la ingeniería y la medicina. Su partida habría significado la pérdida de esta experiencia y conocimiento. Por otro lado, el principal argumento de que la expulsión de los blancos hubiese beneficiado al país es que de haberse hecho, habría permitido un reparto más equitativo de la riqueza y los recursos en el país. Los negros sudafricanos, que habían sido excluidos de la economía durante el apartheid, habrían tenido la oportunidad de acceder a los recursos y la riqueza y habría permitido el desarrollo de una economía más inclusiva, en la que los negros sudafricanos habrían tenido un papel más importante. Esto habría significado la eliminación de la estructura económica del apartheid, que había sido diseñada para mantener la dominación blanca y la exclusión de los negros. De cualquier manera, la expulsión forzada de los blancos de Sudáfrica habría sido considerada un crimen contra la humanidad según la Convención sobre el Genocidio de 1948. Esta define el genocidio como la destrucción deliberada y sistemática de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La expulsión forzada de los blancos de Sudáfrica podría ser considerada un acto de genocidio. Para empeorar las cosas, volvamos a mencionar a los grupos opresores que fueron expulsados, es decir, ¿ustedes creen que después de los crímenes de los haitianos, turcos, alemanes, japoneses, bien o hay blancos rhodesianos la gente tenía lástima por ellos? Para nada, y no es necesario decir el por qué. No sé cuál sea la razón de creerse razas superiores, puta madre, la apariencia física no te da poderes o algo así en primer lugar. Y como último dato, de haberse expulsado a los blancos, el Afrikaans habría perdido su estatus oficial, sobreviviendo gracias a los Colourets del Cabo quienes en su mayoría lo tienen como lengua materna, ya que ese hermoso idioma era visto como el idioma del opresor, así como lo fueron el francés en República Dominicana y Argelia, el turco en los Balcanes y el Cáucaso, el alemán y el japonés en Europa y Asia, y el inglés en Zimbabue. Y ahora vendrá el último argumento que me lanzará el típico idiota de por ahí que diga algo como: ¿Lo ven? Este judío de los sabios de Sion quiere acabar con la gente blanca. Únanse al movimiento del pintor austríaco para así salvar a los blancos de la destrucción. No, entiendan algo.
Cuando uno se la pasa despreciando a los demás, como lo hicieron los blancos sudafricanos durante décadas, ocasionó que el resto del mundo no les tuviese aprecio. Lo mismo pasó con los haitianos, turcos, alemanes, japoneses, bien no hay blancos rodesianos, pues cuando empezaron a abusar de los demás, al mismo se deshumanizaron a sí mismos. En ese camino han ido también otros grupos como los chinos, los rusos, los norcoreanos, los israelíes, los inmigrantes musulmanes, y los tutsis. Por eso es que hay que evitar romantizar este tipo de sociedades. Además, ¿de verdad creen que los afrikáneres, los anglosajones y los judíos blancos se habrían adaptado a los países en donde hubiesen estado de refugiados? ¿Creen que no hubiesen generado incomodidad, rechazo y hasta asco por haber apoyado un régimen así? Carajo, piensen por el amor de Dios. Es posible que las principales facciones en contra del apartheid hubiesen entrado en conflicto bélico entre sí si el apartheid caía, ya que como suele pasar al momento de derrocar todo tipo de dictadura, siempre se crea un vacío de poder que lleva al caos. A continuación, presentaré algunas razones por las que esto podría haber sucedido. El primero de estos grupos fue el CNA. Era el principal movimiento de resistencia contra el apartheid, y tenía una ideología socialdemócrata. Sin embargo, dentro de este había diferentes facciones con visiones políticas y económicas distintas. El segundo fue el Partido Comunista Sudafricano o PCS. Era un partido comunista que había estado involucrado en la lucha contra el apartheid. Sin embargo, su ideología comunista podría haber entrado en conflicto con la ideología socialdemócrata del CNA. Y por último estaba el Inkatha Freedom Party o IFP. Este era un partido político que representaba a la etnia zulú. Aunque el IFP se oponía al apartheid, tenía una ideología más conservadora y tradicionalista que el CNA, cuyos miembros eran en su mayoría de la etnia Xhosa. Como un antecedente, en el Bantustán de KwaZulu durante finales de los 80 hubo una serie de enfrentamientos entre simpatizantes del CNA y el IFP. Aparte, el Partido Comunista hubiese sido el peor de los tres, pues quien tenga a Robert Mugabe o Fidel Castro como inspiraciones no sería nada bueno. Eso último nos lleva al siguiente punto. La razón por la cual muchos negros sudafricanos apoyaron a la Unión Soviética y relacionaban al capitalismo con el supremacismo blanco fueron muchas. La primera de las razones fue la colonización de Sudáfrica por parte de los europeos, especialmente los británicos y los neerlandeses, que se basó en la explotación de los recursos naturales y la mano de obra de los africanos. El capitalismo se utilizó como herramienta para explotar y oprimir a la población negra, y durante el apartheid en régimen usó el sistema capitalista para mantener y reforzar las desigualdades dentro de la sociedad. Y el segundo fue que la mayoría de la tierra y los recursos naturales de Sudáfrica estaban en manos de los blancos, lo que limitaba las oportunidades económicas para los negros, y ya vimos que eso fue contraproducente para Sudáfrica. Es por todo eso que los negros sudafricanos apoyaron a los comunistas. Gracias Partido Nacional, ojalá tú y tus miembros se pudran en el infierno. Si hubiese habido una guerra civil que hubiese terminado con la expulsión de todos los blancos, y si los comunistas hubiesen perdido influencia, cosa que veo posible debido a la popularidad del CNA, muchos países, principalmente de la Commonwealth, habrían ayudado a reconstruir Sudáfrica. Entre estos estarían el Reino Unido, la India, Singapur, Botsuana, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Jamaica, países cuyos políticos habían ayudado diplomáticamente a la oposición. Claro que esto también es otra especulación, pero al ver a Sudáfrica como una nación con un potencial significativo en muchos ámbitos resaltando el sector minero, posiblemente lo habrían hecho, independientemente de los desafíos. De haberse llevado a cabo una expulsión de los afrikáneres, anglosajones y judíos blancos de Sudáfrica, hubiesen querido volver a dicho lugar, siendo rechazados por el nuevo gobierno, y habrían protestas constantes en ciudades como Londres, Tel Aviv o Ámsterdam reclamando y hasta amenazando a los consulados y embajadas de la Nueva Sudáfrica con tal de volver, haciendo patéticos intentos que terminarían fracasando una y otra vez.
Ya expuesto todo, sé que Sudáfrica no es un país perfecto, pues si no se matan entre ellos por cuestiones raciales o ideológicas, se matan entre ellos por el crimen, que es muy similar al de países como Brasil, o de lo contrario, todos los sudafricanos independientemente de su color de piel, agreden a inmigrantes de los países del centro de África o el sudeste asiático, pero también sé que si el régimen racista hubiese seguido hubiese sido mucho peor para todos. Cabe aclarar que la corrupción en dicho país es uno de los principales problemas, el cual queda aclarado en este video que dejaré en la descripción. Creo que hay personas que seguirán pensando que el apartheid fue la mejor época de la historia de Sudáfrica. Así como no hay justificación para matar a los granjeros blancos, tampoco lo hay para segregar a una etnia por cosas tan superficiales como el color de piel. El apartheid fue la principal razón de la caída de Sudáfrica, y sus secuelas continúan, pero de una forma invertida, pues grupos como el Economic Freedom Fighters solo convertirán a Sudáfrica en un estado paria otra vez. Esa es la principal razón de este video, concientizar sobre cómo fue ese régimen. Hablaré del Economic Freedom Fighters en otro video, lo prometo, porque lo que hacen no está bien. Los supremacistas blancos y los revanchistas negros son personas que buscan dividir a la sociedad, y por eso no hay que dejar que se salgan con la suya. En cambio hay que llegar a una reconciliación en sociedades parecidas a la sudafricana, y entiendan que la lucha contra el apartheid nunca se trató de una guerra en contra de los blancos o de los negros, sino de una lucha contra la intolerancia, y debemos convertirla también en una lucha contra el revanchismo, pues al fin y al cabo todos somos seres humanos. Yo soy Lucio, y les deseo a todos unas buenas noches y buena suerte. Travelled this whole world of ours from Barnsley to Peru. I've had sunstroke in the Arctic and a swim in Timbuktu. I've seen unicorns in Burma and a yeti in Nepal. And I've danced with 10-foot pygmies in a Montezuma hall. I've met the King of China and the working Yorkshire miner, but I've never met a nice South African. No, he's never met a nice South African. And that's not bloody surprising, man, 'cause we're a bunch of very good bosses who hate black people. I once got served in Woolies after less than 4 weeks' wait. I had lunch with Rowan Atkinson when he paid and wasn't late. I know a public swimming bath where they don't piss in the pool. I know a guy who got a job straight after leaving school. I met a normal Merman and a fairly modest German, but I've never met a nice South African. No, he's never met a nice South African. And that's not bloody surprising, man, 'cause we're a bunch of talentless murderers who smell like baboons. I've had a close encounter of the 22nd kind. That's when an alien spaceship disappears up your behind. I've got directory inquiries after less than 40 rings. I've even heard a decent song by Paul McCartney's Wings. I've seen a flying pig in a quite convincing wig, but I've never met a nice South African. No, he's never met a nice South African. And that's not bloody surprising, man, 'cause we're a bunch of ignorant love nuts with no sense of humour. I've met the Loch Ness Monster and he looks like Fred Astaire. At the BBC in London he's the chief commissioner. I know a place in Glasgow which is bright with daffodillies. I met the man in Kathmandu who claimed to have 2 willies. I've had a nice pot noodle, but I've never had a poodle. And I've never met a nice South African. No, he's never met a nice South African. And that's not bloody surprising, man, because we've never met one either. Except for Brighton, and he's emigrated to Paris. Yes, he's quite a nice South African, and he's hardly ever killed anyone. And he's not smelly at all, that's why they put him in prison. Now then, my little sex objects, here's a little trick. You may like it or you may not. All you listeners at home can make me disappear. All you have to do is lift the needle up and bingo! And now I'm back again. And that's magic. It's not very good, but it's magic. And here I am again,